Somos Siempre Joven con Daniel Martínez. Hola amigos, Dios les bendiga. Inicia nuestro programa Siempre Joven con Daniel Martínez. Un programa divertido, entretenido, educativo y sobre todo informativo. Invitarles a cada uno de ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Siempre Joven con Daniel Martínez. Siempre Joven con Daniel Martínez, un programa divertido, entretenido, educativo y sobre todo informativo. En el día de hoy me siento agradecido de Dios, como siempre, porque nos da la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de televisión, las redes sociales, internet, que usted puede tomar su móvil en el vehículo, en la casa, en el trabajo, donde quiera que esté, nos puede ver. Es una bendición. Y me siento más bendecido porque en el día de hoy tengo un hermano, amigo, colega, una persona que admiro mucho y yo le digo siempre a él mi manito lindo. Pastor, cantautor, un hombre de Dios, conferencista. Hay muchas cosas que podemos decir de nuestro invitado en el día de hoy. Sobre todo una persona que apreciamos incondicionalmente. Y es Misael Alexander. Con ese aplauso le recibimos. Querido manito, ¿cómo está? Dios te bendiga mucho y gracias por aceptar nuestra invitación y poder compartir, hablar un poquito, que la gente conozca. El que no te conoce, que nos conoce a nosotros, pues que conozca quién eres tú. Así es, bueno. Primero agradecerte de verdad por darme la oportunidad. Gracias por esa consideración a mi persona. Wow. De verdad, el sentimiento es recíproco. También valoro mucho tu vida y eres una persona a quien aprecio grandemente. Y tú lo sabes. Y gracias por el privilegio de darme, por estar aquí y compartir con toda la gente que sigue tu programa. Bien. Yo no puedo nunca en la vida hacerte una entrevista a ti. ¿Cómo así? No. Nosotros vamos a hablar un poquito. Ok. Te imaginas que nos encontramos en el parque, un lugar que tú te gusta ir, y nos encontramos y vamos a hablar. Muy y bien. nuestra gente se va a dar cuenta de nuestro diálogo. Perfecto. ¿Te parece? Excelente. Bien. Me gusta. Ok. Para empezar, me gustaría saber que nos hable un poquito de ti, dónde naciste, tu niñez, dónde fue, si eres nativo de Higüey, de quién es Misael Alexander. Hasta ahí. Ok. Tu infancia. Ok. Bueno, nací en la ciudad de Higüey, mi ciudad natal, provincia La Altagracia. Mi niñez fue una niñez, puedo decir, muy bonita. Fui criado en un ambiente cristiano, con padres cristianos, temerosos de Dios. Amén. Y puedo decir que el recuerdo que tengo de mi niñez ha sido muy extraordinaria y Dios ha venido trazando pautas en mi vida hasta llegar a ser quien soy hoy. Me dijiste que lo dejara hasta ahí. Sí, porque tengo alguna pregunta y la traté de escribir para que llevar un orden más o menos de lo que te quiero preguntar para aprovecharte. Porque te llevamos suave ahora y después vamos un poquito. En la niñez, podemos decir, la juventud, la adolescencia, siempre nosotros hay algo que nos marca. Y es muchas veces donde tú decides qué hacer. Muchas personas o jóvenes deciden no seguir al Señor, se apartan. Es cuando la gente decide, bueno, yo quiero hacer tal profesión, yo quiero esto. ¿Hubo algo en tu juventud que te marcara? Eres joven, pero te estoy hablando más o menos en la adolescencia, sé que me entiendes. Sí, te entiendo. Que tuviera ese encuentro que te marcara para continuar y servir al Señor. Mira, el hecho de haber sido formado en un hogar cristiano, no digo que nací en el Evangelio porque es un error eso. Sí, decirlo. sí. Pero llegó un momento en mi crecimiento dentro del ambiente cristiano en que
sentí el llamado de Dios profundo en mi corazón, donde su amor me cautivó. Amén. Y yo respondí a ese deseo, y creo que no podría decirte una experiencia que tuve mística o una experiencia sobrenatural que marcó un antes y un después, sino que fue un progreso. Fue un proceso progresivo en mi vida que fue forjando mi ser, mi carácter, que todavía está en proceso. Pero hubo un momento determinado que fue, sí podría marcar un evento que fue determinante, y creo que mi bautismo marcó también un precedente en mi vida. A partir de ahí, yo comencé a tomar con seriedad más el ser iglesia, ser parte de una comunidad de fe, servir al Señor a través de la música, porque yo empecé siendo músico en mi iglesia. Okay. Y recuerdo que en mi bautismo, después de mi bautismo, se le da oportunidad a quienes se han bautizado. Y en esos días me sacaron el juguito en la iglesia. Y recuerdo que la primera vez que canté fue una impresión para toda la iglesia, porque veían Misael, el muchacho que siempre está ahí al lado de la música, pero no me habían escuchado cantar. Y el Señor se glorificó bonito, y desde ahí pues Él marcó como una pauta en mi vida, y seguimos pues adorando al Señor en ese sentido, en esa expresión de la adoración, hasta que compuse, mucho antes compuse mi primera canción, pero es básicamente mi experiencia en esa etapa de mi vida. Bien, como sé que me va a hablar de la canción, ya lo que nos cuenta, en el caminar que tú te sientes ya en el ministerio, o sea, hay algo, cómo recibes tú la confirmación, tanto ministrando, si fue a través de que alguien te evangelizó o te ministró, tú sentiste de ese llamado de cantar, tocar, ministrar, y cómo Dios te usa de la manera que te usa. Y si no, adelantamos un poquito a la respuesta o mi pregunta, porque para que me entienda, hay un momento, yo creo que todos vivimos este momento, y creo que este diálogo me cuesta contigo, Misael. ¿Tú sabes por qué me cuesta contigo? Porque tú eres muy conocido, una persona que tiene vasto conocimiento en lo que es la palabra. Escucharte a ti, yo siempre te he escuchado y te visualizo como estos hombres de Dios grande que están en la historia. No puedo mencionar de que fulano de tal, pero cuando yo escucho, por ejemplo, en la radio que luchaba antes todavía, con esa profundidad de lo que es en las palabras, en el conocimiento, en la teología, en todo esto, es muy profundo. No sé si recuerdas que en un momento te he dicho, Misael, eres demasiado profundo escucharte en ti. Entonces, en ese momento llega algo, tú sientes de parte de Dios, alguien te ministra. ¿Cómo empieza ese caminar ya a nivel profesional, en la música? Porque sé que llega el momento de la prédica, de que te van dando quizá un estudio. Háblanos un poquito de eso, ¿cómo empezó? Sí, mira, como te dije antes, todo ha sido progresivo. Lo que yo soy hoy ha sido la suma de un proceso que ha ido sumando en mi vida y etapas que he venido viviendo. Ese llamado yo lo sentí muy profundo en mi interior. Yo sabía que el Señor me había llamado, y sumado a eso está el don de Dios. Y al saber que fui, por así decirlo, agraciado o premiado con el don de la voz para poder cantar, hablando primero en el término de la música,
comencé a darlo a conocer con mucha timidez. Para yo poder cantar la primera vez que yo canté, yo tuve que hacer un trato con el Señor para que me diera el valor. Para poder hacerlo. Para poder hacerlo, sí, yo recuerdo, yo me ponía muy nervioso, muy nervioso. Todavía no deja de darle a uno sus nervios de vez en cuando, pero ya... Dicen que es bueno, ¿verdad? Sí, sí, claro, es bueno. Porque tú más, te preparas más. Más en el tema de la predicación, se puede decir. Pero sí, el Señor comenzó a confirmar entonces, independientemente de yo sentir ese llamado en mi interior y saber que el Señor me había encomendado el poder adorarle en la expresión del canto, hubieron personas que también confirmaron ese llamado y me lo hicieron saber a través de palabras, por así decirlo, palabras proféticas, por así decirlo, porque la profecía es la declaración de Dios sobre la declaración de la palabra de Dios. Y ellos confirmaron lo que ya el Señor había puesto en mi corazón. Y fui creciendo, o sea, no todo fue igual. Fui progresando en el ministerio hasta que el Señor nos permite producir música, ¿cómo se le llama? Propia, música propia, composiciones propias, porque uno empieza siempre cantando las canciones de otros. Y comienzo entonces a tener influencia, mucha influencia musical. Siempre yo fui criado alrededor de música. Mi padre siempre tenía música puesta en el carro, muchos CDs. Y al final emisora también. Sí, emisora. LP tenía mi papá, LP en esa época, yo recuerdo, sí, cassette, cinta, eso no existe para una generación Mi nueva. primera producción fue en cassette. Fue en cassette, sí. 2000. Yo escuchaba, yo recuerdo que yo compraba cassettes específicos de cantantes favoritos míos. Entonces eso fue como produciendo en mi vida ese oído musical. Y mi padre también se preocupó porque yo aprendiera un instrumento musical, y eso vino también a satisfacer una necesidad en la iglesia, yo era el músico principal de la congregación en la que yo asistía o pertenecía en esa época. Sí. O sea que esto me recuerdo a un pastor, comediante, Ricky Gell. Sí. Que él dijo algo de los músicos, que eran músicos, buenos músicos. Bueno, como es comedia, que él dijo que si un güirero, un tamborero, algo así, por cualquier cosa lo ponen en disciplina. Pero si es un buen músico, no, puede hacer lo que haga y como quiera no pasa nada. Pero bueno, son cosas que pasan en donde quiera cuando tú eres, en este caso tú fuiste músico principal de la iglesia. Sí, digo principal, vamos a decir armónico. Yo tocaba el piano. Okay. Y era el instrumento como más céntrico dentro del culto. Que lo es. Sí. Y sí, porque llegó un momento en que todos esos músicos que yo admiraba, dejaron de asistir por alguna X razón o se mudaban de la ciudad. Ahí quedaba entonces el relevo, hasta que me convertí en... Y a veces conviene que se vayan para poder crecer, ¿verdad? Sí, oye, no, recuerda, hay un testimonio que mi mamá siempre da, es que yo me quejaba porque nunca me dejaban tocar, y ella me compró una tambora. Entonces yo me ponía al lado de donde estaban los músicos y tocaba mi tambora por mi parte. Porque siempre hubo esa inclinación a la música. Yo recuerdo que mis padres siempre me compraban instrumentos percusivos y eso. Eres un adorador porque tú cantas, pero tú eres un adorador. La gente dice que hay muchos que dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo cantar y adorar. Tú puedes cantar sin adorar. Claro que sí. Entonces, yo te he visto mucho. Y puedo adorar sin cantar. Y puedo adorar sin cantar. He visto, he estado en actividad en vivo donde tú estás y es una gloria terrible. Sí, entonces, ¿por qué eliges solamente, siendo dominicano, la balada? Bueno, tal vez es un asunto más
como de influencia musical, tal vez de preferencia, y porque entiendo que ese género va más con lo que yo me identifico. Okay. Y con ella, pues, conecto en lo que tiene que ver a lo congregacional. Pero claro, en producciones he tenido canciones que no son todas baladas también, en ocasiones. ¿Te has visualizado alguna vez cantando un merengue? Lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí, claro. Una salsa. No he cantado salsa nunca, pero no sé si sería bueno cantando salsa. Habría que probarlo, no lo sé. Bien. Misael, me suena un nombre que dice, te amo, te adoro. Te amo, te adoro es una canción mía. Es una canción. Sí. Esa es de tu primera producción. Sí. No es mi primera canción. Pero es tu primera producción. Es de mi primera producción y es una canción que tiene un gran significado. ¿Por qué te amo, te adoro? Bueno, te amo, te adoro es la expresión de un corazón que ha reconocido el valor del sacrificio de la cruz, su muerte expiatoria por nuestros pecados, y es la respuesta al llamado que hace la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es como una respuesta a ese mandamiento que diría yo que debe convertirse entenderse como un privilegio que nosotros tenemos, que es amar a Dios. Y realmente de ahí debe desprenderse todo lo demás. Porque una cosa es saber que el Señor nos ama, ¿verdad? Y otra cosa es yo amarle a Él. Pero puedo amarle porque Él me amó primero. Amén. Por eso es una respuesta al amor de Dios. Bien, pues, para que yo sé que algunos quieren escucharte cantar, vamos a escuchar esta canción. Preséntala tú. Bueno, escuchen a continuación el tema Te amo, te adoro por Misael Alexander. Te amo, te adoro, Rey del universo, de lo que tengo. Bueno, señora, ahí escucharon una hermosa canción, una tremenda adoración. Ya Misael explicó qué significa, cómo nace esta canción, qué es lo que quiere decir. Y si usted la quiere escuchar entera, pues es sencillo. Usted pone Misael Alexander, te amo, te adoro, y va a salir la canción, ¿verdad? Excelente. En YouTube, en las plataformas digitales. Así es. Y va a disfrutar, la puede repetir todas las veces que quiera. ¿Por qué no la ponemos entera? Para que usted le llame a la atención y pueda buscarla y escucharla a usted. Claro. Señores, estamos en Siempre Joven con Daniel Martínez. Recuerden que está viendo un programa divertido, entretenido, educativo y sobre todo informativo. Agradecerle a los medios donde salimos, como Televisión del Este, TV Luz, la 88.7, Cron TV, Lago TV, Cron TV desde Santiago de los Caballeros. Recuerden que cubrimos casi todo el país en diferentes cablerías. Igualmente por TV Luz, pero en Santiago cubrimos lo que es Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, Montecristi de Jabón y todo ese lado por ahí. De lunes a viernes, pero nosotros salimos en 2 horarios fijos, que es los viernes de 5 a 6 y los domingos de 10 a 12 de la noche. También agradecemos a los demás países que están con nosotros, siempre fiel, la gente de Honduras, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Argentina. Quiero resaltar un poquito la gente de Brasil, Pastor Aurian, lo que es TV Apóstoles. Muchas gracias por siempre estar. Misael,
estos pastores son tan chéveres con nosotros, por no decir otra palabra. Nosotros publicamos cualquiera de nuestro contenido, no importa el que sea. Y tú puedes buscarlo a 5 minutos y ya ellos lo tienen en vivo. Wow. Sí. Y bueno, la gente de lo que es México también, igualmente lo de España, siempre no podemos quejar. Son 12 países que hasta el momento nunca nos han dado la espalda. Siempre están ahí activos con nosotros. Wow. Y recordarle que estamos hablando con un hermano, un amigo, pastor, cantautor, conferencista, Ay, Dios mío. un hombre de Dios. Misael Alexander. Misael, Un hermanito menor, un sí. sí. ¿Cómo nace el llamado del pastorado? Te voy llevando suave. Primero te pregunté de la niñez, después cómo que te marcó, hablamos un poquito de la música, seguimos hablando de la música, pero tú eres un pastor, tú eres un cantautor, pastor. Sí. Entonces, el ministerio ahí, yo creo que casi siempre, la mayoría de los artistas que se entregan su vida al Señor terminan en el pastorado. No sé por qué, pero terminan en el pastorado. Alguien me dice, no, lo que pasa es que cantando también se lleva el ministerio del pastorado. Pero bueno, tu pastorado es en una congregación, no así como me dijeron. Tú eres pastor de una congregación. ¿Cómo nace el llamado? Ese proceso de aceptar el pastorado, que creo que no es tan fácil para cuando tú comienzas a pensar, cuando tú piensas en la responsabilidad, tanto el ministerio como la música, y también esa gran responsabilidad que sé que no debe ser fácil llevar los dos, pero una congregación donde me imagino siempre que el pastorado es por amor. Lo que van a la congregación es por amor, pero Dios tiene que darte la sabiduría para formar esa gente y que crean en el líder que tiene enfrente. Háblanos del proceso, cómo fue el llamado, cómo para ti aceptarlo y el proceso, cómo es. Tenemos ¿O tiempo cómo fue? para eso. Resumen, dale. Bueno, mira, como te decía ahorita, Daniel, todo ha sido progresivo, pero bien seguro. El llamado de Dios al pastorado primero fue algo que ardía en mi corazón desde un tiempo en adelante de mi vida, aunque permanecía siendo un miembro laico en la congregación, un miembro consagrado a su congregación, fiel a su congregación, claro, siempre con la ayuda del Señor. Pero ardía algo en mi interior y yo sabía que eso iba a salir a la luz en algún momento. Pero ya el llamado estaba en mi interior. ¿Cómo? No fue un sueño, no fue una revelación que tuve. Fue una profunda convicción en lo interno y fue luego confirmado. Porque la palabra del Señor dice que si alguno anhela obispado, ¿verdad? Cuando se habla de obispados, se refiere al pastorado. Si alguno anhela ser pastor, buena cosa desea. Bueno, ahí vemos una de las primeras señales de un llamado. Aunque es paradójico y parece, porque la paradoja es una aparente contradicción, yo sabía que fui llamado para eso, estuve dispuesto y lo anhelaba, pero a la vez le temía. ¿Por qué temía? Por todo lo que se proyecta siempre de lo difícil que es ser pastor. La parte negativa. Sí. Las privaciones que tú tienes, que es uno de los ministerios más ingratos.
te estoy diciendo las declaraciones que siempre se escuchan. Que es lo que escuchamos todo el tiempo. Y que por lo general también tú sabes que uno como hijo también de ministros, de pastores, sí, claro, uno también puede ver cómo es la vida de un pastor. No, que no se te vaya la idea. ¿Ha cambiado algo en eso ya? Para mí, tú dices, mi percepción. No. Que se ha cambiado ya el tema en términos general de lo que la gente pensaba o lo que sufren los hijos de los ministros, ¿no? En algunos círculos sí, en algunos círculos aún no. Porque es un asunto también muy subjetivo y de acuerdo al manejo de cada ministerio, el hijo sufre o no sufre. Y por eso hay que tener equilibrio y saber cómo llevar un ministerio pastoral donde tus hijos estén protegidos y sean parte, y que la iglesia los vea también como parte del ministerio, como parte de la iglesia, y que ellos también sirven, no forzándolos, sí, no obligándolos como padres a que sean ministros o que prediquen o que trabajen en la música, en la multimedia, en el sonido, sino motivándolos, sabiendo que eso es una labor que glorifica a Dios. Y ahora, lo que sí es innegociable para un padre pastor es formarlos en el Evangelio, exponerlo a la palabra. No es negociable ir a la iglesia, no es si quiero o no quiero, hay que ir. Tiene que hacerlo como pastor y como padre. Como padre. Y para un padre, por ese es el punto. Entonces, a veces algunos padres como que fallan en el rol de ser papás y son solo pastores de sus hijos, pero a veces fallan en ser pastores de sus hijos y solo son papás de sus hijos. Entonces eso es un equilibrio que solo con discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Y no te estoy diciendo que quien está enfrente de ti lo ha hecho perfecto, no, jamás. Es un asunto que me cuesta mucho, pero... Pero es de los padres que regañan, que tú dices... En amor, cuando es necesario, hay que hacerlo. Porque, claro, porque es parte de la crianza que le damos a los hijos. Y claro, siempre entendiendo que la crianza es orientada hacia Dios. Así es. La crianza se hace reverente. ¿Cómo así? Yo tengo que llevar a mis hijos no a temerme a mí, no a tenerme miedo a mí, sino saber que cuando ellos, por ejemplo, desobedecen una orden mía, no es a mí que están deshonrando nada más, es a Dios. Porque yo soy la autoridad delegada en casa. Papi y mami son la cara de Dios en casa. O sea, no es que son dioses, sino que son, cuando digo cara de Dios, me refiero que son la representación de Dios, porque Dios a ellos les ha conferido, delegado autoridad sobre los hijos. Y eso hay que saberlo entender ambas partes. Yo, por ejemplo, aunque como padre no quisiera corregir, tengo que hacerlo porque tengo una responsabilidad, porque yo tengo un superior y es Dios que tengo que rendirle cuentas. Y hay que instruirlo, como dice la Biblia. Sí, ese es mi rol, mi responsabilidad. Claro que sí. Tener conversaciones robustas con mis hijos sobre diferentes cosas. Perdona si nos hemos desviado, pero la misma conversación... Claro, es importante porque hay muchas personas que yo he escuchado, no sé qué hacer, mis hijos no quieren nada que ver con la iglesia, con el ministerio y todo. Y es muy bueno que se explique esto. Y sí, claro, nos va a decir cómo tomaste la decisión del pastorado. Sí, mira, entonces... Fui creciendo en el ministerio musical, comencé a hacer algunos viajes, compromisos ya ministeriales en el ámbito de la música. Recuerdo que viajé a algunos países, pero resulta que pasado algunos años el llamado estaba ardiendo en mí, la pasión por la palabra de Dios muy fuerte, consumía mi ser. Y comenzaron a darme oportunidad en la iglesia a enseñar a jóvenes. Ay.
con mucho nervio, con mucho temor. ¿Entiendes tú que era Dios ahí confirmando el llamado? Definitivamente, en la enseñanza. Y yo recuerdo que yo tenía tanto miedo, aunque sabía que era a lo que Dios me había llamado, le temía mucho, Daniel. Y ahí pude notar, luego comencé de ahí a predicar un culto un domingo en la iglesia. En la iglesia. Y wow, el primer domingo que yo prediqué, quedé frustrado. La mayoría de los predicadores que son verdaderos y serios exponentes de la palabra de Dios, nos pasa que siempre, en vez de salir felices después de un sermón, salimos frustrados. ¿Por qué? Porque no siguen la expectativa que tú te haces. Es posible. Siempre luchamos nosotros, siempre luchamos y estamos y consideramos que pudimos tal vez hacer, porque uno tiene una idea, pero al final uno descansa porque sabe que uno se ha encomendado a Dios y depende totalmente del Espíritu Santo y Dios rompe a veces esquemas. Pero cuando prediqué esa vez, yo dije, salí frustrado. Yo dije, yo no vuelvo a predicar jamás. Sin embargo, había un fuego en mi interior que me decía, tú naciste para esto. ¿Pero por qué tú entendiste que no? Porque que no, salí frustrado del mensaje, porque para mí ese mensaje no salió como yo lo esperaba. Yo gagué mucho, bueno, por lo menos sin embargo, a la iglesia le encantó, pero a mí no, para nada. ¿No hay un aprendizaje con eso, Misael? Claro. Cuando nosotros nos hacemos en expectativa, la cosa queremos que salga a nuestra manera, pero Dios te cambia el asunto, o no sé si es los nervios, y porque la gente le gusta, pero a uno no. Y de seguro que alguien te felicitó, wow, tremendo mensaje, Dios te usó. Todos, en su mayoría. Entonces ahí entra la lucha de uno, sí. La humana con... Sí, porque siempre uno tiene expectativas y Dios siempre nos reorienta, porque las expectativas no deben estar centradas nunca en el hombre. Debe ser en Dios. Deben estar en Dios y Dios sabe qué es lo que su iglesia necesita. Y independientemente de que estudiamos la palabra de Dios, nos consagramos en la oración, debemos ir en dependencia, porque aún dando el mensaje de Dios, oyendo a la misión que el Señor nos mandó a hacer, debemos cuidarnos en no hacerla en nuestra propia sabiduría o inteligencia, porque entonces no sería la obra de Dios. Y yo me imagino, ¿no? Cuando uno va a cantar o va a predicar, Señor, que sea tu voluntad, que tú trates con aquella persona que va a escuchar. Claro. Entonces, al final, tú haces lo que Dios puso en ti. Y entonces uno se cuestiona, wow, no quedó como yo quería, pero si le decimos a Dios que sea su voluntad, sí. No sé si me entiende Tú sabes que me ha dado, esto no es fatalismo lo que voy a decir, ni conformismo tampoco, pero me ha dado mucha paz en saber de que la soberanía de Dios gobierna en los aspectos más sencillos de mi vida. El saber de que lo que me pasa en su mayoría, claro, sin anular la responsabilidad humana, es lo que Dios permite que pase. Y si Él lo permite, es por una razón. Entonces eso me evita a mí las frustraciones y todo lo demás. Pero mira, después de ese mensaje, Daniel, vinieron muchos más. Y el Señor entonces comenzó a confirmar su llamado, hasta que hubo un momento en que yo salí del país con mi esposa a agotar una agenda de ministraciones, precisamente de predicación y música a la vez. Estaba combinada ambas cosas en ese momento. Porque yo al principio no predicaba, yo solamente cantaba. Yo cuando me decían, ¿usted predica? No, yo solo canto. Pero después fui creciendo y en ese viaje todos nos llamaban pastor. Todos, no había una persona que no nos llamara pastor.
Y como si fuera poco, para que nosotros no creyéramos que no, es que en esos países a todos los ministros le llaman pastores. No. Para que yo no tuviera duda, me dijeron, ustedes tienen como una unción pastoral. ¿Ustedes son pastores? No. Fui a una radio, una entrevista y lo mismo. Y una pareja que estaba ahí iniciando su relación nos dijo, por favor, ustedes pueden orar por nosotros porque ustedes tienen una unción pastoral. Y dije, bueno. ¿La confirmación? Al final, entonces, como si fuera poco, todavía no he terminado de esa experiencia. Cuando estoy allá, hay una hermana, yo estoy en esa batalla porque yo estoy apoyando el ministerio de mi madre, siendo ahí uno de los apoyos más fuertes en la música, en todo ahí con mi mamá. Todo. ¿Y cómo yo? No, Señor, yo no estoy preparado todavía para dejar a mi mamá. Y el Señor, ¿y sabe lo que me dijo una hermana? Es tiempo que salga debajo de la falda de su madre. Sin conocerte. Ella me conocía, ella claro que me conocía, pero no un conocimiento así tan profundo de mi vida, pero me dio esa palabra con una convicción de Dios sobre mí, porque ella no se imaginaba tal vez toda la lucha que yo tenía dentro de mi interior. Pero lo que más determinó ese llamado, yo te dije que primero empezó en mi corazón. O sea, Dios, yo sabía que Él me había llamado, pero no sabía cuándo. Fue cuando yo regresé de ese viaje y hablé con mi madre, que era mi líder espiritual en ese momento. Y ella me dice, cuando yo le comenté, madre, está pasando esto, Dios me está llamando y yo no puedo seguirme resistiendo. Pero espérate, perdón, no, antes de eso. Yo vine con esa revolución dentro de mí, Daniel, dentro de mí, y de repente no duermo una noche, no duermo otra noche. Y le digo, Señor, si es tu voluntad esto que yo estoy sintiendo, dale el sueño a tu hijo. Esa noche dormí, Daniel. Más confirmación. Cuando voy entonces, bueno, ya tengo que hablar con mi madre. Cuando voy donde mi madre, le digo, ya el Señor no me está dejando tranquilo, madre, me ha llamado, yo quiero que tú sepas que Él me está llamando. Y me dijo, pero hijo querido, yo siempre, lo he sabido. Porque yo sé que para ti era un poquito difícil. Era difícil. Decirle a tu madre, Exacto. Era para mí lo más difícil realmente. Yo inicié con mis 3 hijos, chiquititos, estaban por ahí en un Facebook Live, a cantar ahí. Tomamos la marquesina donde yo vivía en ese momento. Aunque no fui, pero me acuerdo. Mira, Daniel. Y luego Misael, mi madre... Espérame. Está muy interesante ese diálogo. Recuerda esa parte. Nos va a contar qué pasó ahí. Pero antes, para que la gente esté pendiente a lo que pasó con el pastorado. Sí. ¿Por qué nos reunimos? Es así, ¿verdad? Nos reunimos es una canción del segundo proyecto musical. Segundo proyecto. Sí. ¿Por qué nos Bueno, reunimos? esa canción es una convocatoria a la iglesia a adorar a Dios en comunidad, en comunión. Y lo que expresa es ese cántico de Isaías, que está en Isaías angelical, donde los ángeles declaran: Santo, Santo, Santo es el Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa visión que tuvo Isaías. Entonces esa canción conjuga esa invitación o esa declaración del por qué nos reunimos en la iglesia, que es adorar al Señor, a proclamar las verdades que están en su palabra también cantadas. Oye, ¿qué tú crees decir la gente para que disfrute un poquito? Preséntala. Bueno, con todos ustedes ahora les presentamos el tema Nos Reunimos. Y al entrar en el santo lugar, no dejaremos de cantar al que está en majestad. Muy linda. Tremendo mensaje.
Yo sé que le digo a nuestro público que haga lo mismo después que termine de ver el programa. Busca la canción completa, Misael Alexander. Nos reunimos y disfrútela, póngala todo lo que da en su equipo, ¿verdad? En su vehículo, y que pueda ser bendecido, ¿verdad, Misael? Amén, amén. Misael, entonces quedamos en que Mi primer culto fue con mi familia. Con tu familia. Pequeñitos, mis niños. ¿De ahí qué pasó? De ahí entonces se sumaron hermanos, más hermanos, comenzaron a decir, yo quiero apoyar este ministerio, yo creo en tu llamado, y eso fue parte del respaldo de Dios, porque empezó prácticamente como una célula en casa. Recuerdo que familiares de mi esposa comenzaron a reunirse con nosotros, que en ese momento no estaban haciendo vida de iglesia en ninguna parte, y se unieron a nosotros, y así fue creciendo de manera progresiva la congregación. Y hoy en día tiene una iglesia ya formada, tiene... Exacto, ya... ¿Qué tiempo tiene ya ejerciendo el pastorado ya a nivel... Formalmente. Tenemos ya... Celebramos el año pasado nuestro 7º aniversario. Vaya. Sí, este año ya estamos corriendo dentro para el 8, rumbo al número 8 en septiembre cumplimos 8 años. ¿Qué tan difícil ser para una persona joven con ministerio, en la música, que le encante la música, el pastorado, porque eres muy joven, así un tipo, perdónalo de tipo, pero tú eres mi manito lindo, lo sabes, con tanto oportunidades o ofertas? ¿Qué tan difícil? Porque mucha gente dice, ese pastorado es como para gente viejo. El que no sabe, porque conozco muchos pastores jóvenes, pero para ti, ¿qué tan difícil ha sido? Mira, al principio tal vez fue un tanto difícil asumir la responsabilidad por el compromiso que conlleva ser pastor, porque no es algo tan fácil en un sentido, porque como yo he dicho en otras ocasiones, un pastor nunca deja de ser pastor, siempre es pastor, va al supermercado, sigue siendo pastor. No es como el médico que se quita su bata. Nadie sabe si lo es. Nadie sabe si lo es, pero en el supermercado, de hecho, en el supermercado todos me conocen porque yo frecuento mucho a uno en particular de esta ciudad que me queda cerca, y todos dicen, ¡hey, pastor! Entonces, y eso es una cosa que... Entonces es básicamente como la renuncia a algunas cosas que no son pecaminosas, que son lícitas, pero que hacen ruido por la investidura que tú tienes. Y tal vez al principio eso, pero déjame decirte, si te soy honesto, Daniel, en esta etapa de mi vida, después de haber avanzado un tanto en madurez y crecimiento espiritual, es un privilegio, es una honra. Estaría dispuesto a dejarlo todo para honrar al Señor en lo que Él me llamó, porque debemos ver que hay cosas que no es que las hacemos solo por responsabilidad, sino que las hacemos porque es un placer y se convierte y debe entenderse como un privilegio. Para mí es un privilegio. Yo sé que es una gran responsabilidad liderar personas, hay complejidades, hay caracteres diferentes. Tú tienes que ser psicólogo, el pastor tiene que ser consejero, psicólogo, maestro, padre, un montón de cosas. Totalmente. Sin embargo, no es una tarea que el pastor pueda creer que la puede hacer solo, porque hay que entender que los pastores son pastores delegados. Hay un pastor de los pastores, y un pastor también tiene pastores, amigos, tiene personas con las cuales conversar, platicar, asesores, creyentes maduros que les ayudan en esa tarea, y saber que tú encuentras respuestas a situaciones complejas en
en Dios, en su palabra, en la oración y también en gente que Dios pone a tu alrededor. Para que te ayuden. Y hay que identificar a esos hombres que se pueden llamar mentores. Algunos son temporales, otros son para siempre, que Dios te pone al lado, mentores, gente que sirvan, que no digan lo que tú quieres escuchar, sino que te puedan corregir, te puedan decir, no, yo creo que te estás yendo muy a la defensiva en tal situación, creo que necesitas tener más discernimiento para tomar este tipo de decisión. Fácil, ¿no? Sí, porque el asunto de todo esto, Daniel, es aprender a morir. A morir y entenderte y verte crucificado, porque de hecho no se puede vivir la vida cristiana si no entendemos que para poder glorificar y vivir, el vivir conforme a la voluntad de Dios, el llamado primero que el Señor nos hace, ¿cuál es? Morir. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que no es fácil. Es dejar de vivir conformado a tus intereses egoístas y personales y vivir para la gloria de Dios. Amén. Y eso tiene recompensa eterna. Y recompensa aquí, porque el Señor también dijo, no hay que haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta era y en la venidera. Pero cuando la Biblia dice eso, Daniel, la Biblia no está diciendo que aborrezcas a tu padre y a tu madre, porque entonces se contradeciría cuando dice honra a tu padre, cuando me llama a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia con amor sacrificial. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí en ese particular? Bueno, la Biblia interpreta la Biblia. En otra parte, la palabra del Señor dice que el que ama más a padre, madre e hijo no es digno de mí. Y en otra parte dice, el que no aborrece. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el amor que sentimos por nuestras familias, por nuestros familiares, debe ser reducido a nada cuando se compare con el amor que tú tengas por Dios. Amén. Por lo tanto, los afectos naturales son el estorbo más grande que puede tener un ministro, un pastor, un ministro de la palabra, en cuanto al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se impone tus sentimientos frente a lo que Dios quiere. Y si mi amor por algún familiar impide que yo sirva al Señor, entonces yo debo de velar en saber poner en su justa medida cada cosa, no aborreciendo ni menospreciando al familiar, sino amando más a Dios, porque la ecuación es segura. Cuando tú amas más a Dios, amarás bien y justamente a quienes Dios te ha confiado y los servirás mejor. Así es. Como nunca antes. ¿Te suena? Sí, como nunca antes es uno de los últimos sencillos que lancé hace ya como un tiempo. ¿Tiene que ver con todo lo que no está diciendo o es algo...? Bueno, tiene que ver exactamente con lo que te acabo de declarar en las Escrituras, porque lo primero que dice la canción es, aquí estoy, tienes toda mi atención, dime lo que quieras, que dispuesto estoy. Preséntanos a otra gente, vamos a escucharla y disfrutarla un poquito. Bueno, escuchen como nunca antes. Quiero amarte, amarte, amarte como nunca antes. Bueno, señores, estamos hablando con el pastor, conferencista, cantautor, un hombre de Dios, pero profundo. Yo le invito a que si usted quiere conocer de la palabra de Dios, bien, busque los videos de Misael Alexander para que sea edificado. Gloria porque son muy, pero muy profundos. Yo te he dicho eso mucho, manito, tú eres profundo. Yo sé que mucha gente te lo dice porque tú detallas bien todo. Contigo se aprende mucho. Gloria a Dios. Dios te ha dotado de esa sabiduría. Sí. Yo realmente no me encuentro
no te lo digo por asunto de humildad, pero gracias. Es que yo hablo con muchos colegas, incluso cuando tú vas a ministrar donde estamos los demás, dice Misael Alexander. Yo no he escuchado a alguien que te diga lo contrario. Tremendo adorador. Pero, oye, Misael, tiene un tema nuevo que está promocionando. Ay, sí. Porque a través del pastorado y todo, pues siempre tiene Claro, tu música. nunca hemos abandonado. Sí. Háblanos el un ministerio poquito musical. de esta canción nueva. Mira, esta canción Majestad es un tema de Carlos Arzola que, bueno, yo lo estoy escuchando desde que yo soy un adolescente. Y es una canción que es parte de un repertorio mío que yo le canto al Señor en mi tiempo devocional. Y yo dije, wow, qué lindo sería poderle grabar y grabar esta canción como una ofrenda también al Señor de adoración. Y me puse de acuerdo con mi hermano Arturo, quien es el productor musical de este tema y de los anteriores recientes. Y surgió lo que ustedes ya pueden disfrutar en las plataformas digitales, que Pues es tú cantas esa canción. Majestad. Pero esa bueno, canción, como toda, pero tú cantas esa canción como... no, yo esa siento que canción no, porque es que me identifico. Porque mira, yo evalúo y valoro las canciones es por su contenido teológico, o sea, por sus letras. Si exaltan a Cristo, ponen a Dios, exaltan sus atributos, si habla del sacrificio, la obra de la cruz, que no es tan centrada en mi necesidad. La canción es dame, ayúdame o tú vencerás, que tiene su momento, su lugar, pero yo me identifico más con esas canciones que son más, por así decirlo, verticales y sobre todo que expresen una verdad bíblica. Bien. Vamos a escucharla un poquito. Preséntala, tú eres el presentador de tus canciones. Adelante. Disfruten de este tema Majestad en voz y estilo de Misael Alexander. Ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré. Tremenda adoración, Misael. Tremenda Gloria adoración. Wow. Yo la he escuchado varias veces, la comenté, compartí. Wow, no sé si has podido verla, pero sí, porque me gusta mucho. Bueno, yo soy un admirador tuyo, lo sabes. Misael, déjame decirle a nuestra gente, agradecerle por la sintonía y también a los medios de comunicación. Recuerden que están viendo a Siempre Joven con Daniel Martínez. Estamos en la parte este de nuestro país, lo que es la Altagracia, Higüey, Salvaleón de Higüey, provincia de la Altagracia, una parte más linda de nuestro país, ¿verdad? Nuestro país es lindo. Es hermoso, pero completo. estamos cerca de lo que es Bávaro, que la gente lo conoce. Cuando hablamos de Bávaro, en otro país, Bávaro, Punta Cana, la gente se ubica más o menos. Así es. Y agradecerle igual a Televisión del Este, TV Luz, la 88.7, Lago TV, Ion Canal 22, Cron TV desde Santiago y los demás países que están con nosotros en sintonía y comparten nuestro contenido. Muchas gracias y muchas bendiciones por siempre estar ahí. Manito lindo, ¿tú me permites que yo te haga alguna pregunta? Vamos a ver. Bueno. Desde que empezamos te estoy haciendo preguntas. Bueno. Vamos a ver. Tú sabes que aparte de ser pastor, ¿sí? De ser cantautor, un hombre de Dios profundo en la palabra. Otra vez. Todo esto, eres un ser humano. Claro. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Tú la dinámica ya la conoces. No la conozco. Y tú respondes. No me le dé mucha vuelta a las preguntas, pero la idea es que la gente conozca algo de ti. Para ti el amor. Dios. No hay otra mejor definición. La que familia. amor. ¿Qué significa para Alexander la familia? Un motor Un motor. que me impulsa a hacer
¿Cuál sientes más pasión a la hora de hacerlo? ¿Del pastorado a la música? Bueno, difícil. Creo que hay una combinación ahí. No podría como inclinarme. Pero como estoy ahora más dedicado, por así decirlo, constantemente al ministerio de la predicación, diría que me dedico más tiempo a la predicación. Yo te voy a hacer una pregunta más sencilla. Si tuviese que hacer uno de los dos, decidir que no puede hacer los dos, ¿por cuál decide? Definitivamente pastorear. Pastorear. En momentos que sabemos que todos tenemos momentos difíciles, con un hermano, con algo en la iglesia, ¿qué es lo primero que piensa? ¿En qué? Orar. Orar. Bien. Entre un libro, un buen libro, una buena música y un diálogo con amigos, ¿cuál Qué elige? difícil, Dios mío. Depende el amigo, depende la música, el libro. El libro. Sí. Perfecto. Si tuviese la oportunidad de incursionar en la política para el bienestar de nuestra provincia, 3 cosas que cambiaría, ¿cuál sería? No, ninguna. Ninguna. No está en mí. Pero en caso, porque No, tú no sabes. es que no. Dios puede No. cogerte mañana a cambiar. Mira tú. Ninguna. No, ninguna. No, sigo siendo un guía espiritual de un pueblo. O sea, renuncia a la política. Totalmente. Y tu opinión, 3 cosas para mejorar nuestra provincia, ¿cuál sería? Va a seguir. No, que ya no como político, sino que tú digas, bueno, aquí en la Altagracia yo entiendo que debe mejorar esto. Yo creo y que esto. el tránsito debe ser un tema que hay El que tránsito. trabajar. Todos deseamos eso. Sí, el tránsito definitivamente, el tema de bueno, por lo menos hablando de mi sector, la basura, que se regularice un poquito la búsqueda de la basura, porque es muy, no sabemos cuándo va el camión, por ejemplo, en ese punto. Bueno, ya te sabe nuestra querida... Bueno, esa es mi experiencia de mi sector. Claro, ¿verdad? claro. Falta una. Falta otra. Creo que el tema de la seguridad ciudadana también. Bien. Por reforzar eso. ¿Qué hace sentir que Alexander Misael se sienta feliz? ¿Qué me hace feliz? Bueno, hay muchas cosas que me hacen feliz. Mira, me hacen feliz comer. Claro. O sea, Mucho. Compartir con personas que amo. Me hace feliz congregarme en mi iglesia. Eso me alegra mucho. Me hace feliz estar con mi familia, salir con mi familia, disfrutar de un viaje con ellos, irme a correr carretera con mis hijos. Por ejemplo, vamos para Santiago, mis hijos. Yo soy un hombre, a mí no se ahí me tenemos asienta, algo en ahí no se me asienta un mime cuando yo voy como decimos aquí. Sí. Y compartir ese tiempo de calidad con mis hijos. ¿Qué te hace sentir que te enoja fácil? Algo que pase. Que tú digas, esto me pone de mal humor, como decimos nosotros. Wow, hay muchas cosas que me ponen de mal humor, pero no como que no tengo una hora así que te pueda decir, me agarraste así, wow. Bien. Hobby de Misael Alexander. Hobby, correr. Correr. Correr, pero no, o sea, correr con mis pies. Con tus pies. Sí, es parte de lo que también disfruto mucho. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? La última vez que Sí, lloré. algo. Viendo una película, viendo algo en redes sociales, bajo una unción. Bueno, tú no lloras, entonces está bien. Bueno. Espérate. Lloré. Ay, Dios mío, viendo un video. Lloré, pero de la risa. La última vez. Sí, viendo un video. Un video. Mira, Okay, se me salieron las lágrimas. Y alguien me vio y me dijo, ¿Por qué lloras? ¿por qué tú lloras? Estás viendo un video. Me dijo, yo también soy así, sensible. Pero no era por un tema emocional, sentimental, sino porque me dio tanta risa ese video que se me salieron las lágrimas. ¿Comida favorita?
Wow. Mejor postre, porque la comida favorita, wow, ¿cuál es mi comida? A mí me gustan tantas cosas, pero mira, a mí me gusta, ay Dios, no recuerdo, un buen churrasco me gusta. Yo soy amante a las carnes, todo lo que tenga que ver con carnes me gusta. Bien, mirando a esa cámara que está ahí, Sí. dale una palabra bonita de agradecimiento, o como tú quieras decirle, como estamos en estos días que se celebran, que nosotros celebramos porque siempre están el Día del Amor y la Amistad, pero a tu esposa. A mi esposa. Una palabra que tú entiendas, que tiene mucho que quizás no le diga, no le ha dicho algo, mirando la cámara, vamos a ver, que ella va a ver esa parte. Amor, te amo, tú lo sabes. Tú eres un regalo, un tesoro para mi vida. Amo compartir la vida junto a ti. Gracias por el trabajo que haces en la formación de mis hijos junto conmigo y por acompañarme en esta aventura que llamamos la vida. Y contigo es más rica y hermosa. Te amo. Muchas gracias por mantenerte en sintonía y ver nuestro contenido. Gracias por esos comentarios y ese like y por compartir con tus familiares y amigos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Siempre Joven con Daniel Martínez.